Hola Jesús, ¿cómo andás? ¿Dispuesto a otro cafecito? Hola José Luis, encantado de estar aquí otra vez compartiendo contigo y con muchas ganas. Claro que Bueno, sí. bueno, bueno, son mutuas las ganas, así que sin más demora para que no se nos enfríe el café. Eso. Quería plantearte un tema, Jesús, que creo que es, digamos, que abarca tanto a pacientes con enfermedades crónicas como sin enfermedades crónicas, pero en este caso me gustaría que nos cuentes un poquitito específicamente los pacientes con enfermedades crónicas, cómo, cómo se genera y a partir de qué necesidades se generan estos espacios para hablar que son tan importantes para que, entiendo, el paciente, por un lado, exprese sus preguntas, sus dudas, trate de confirmar si sus pensamientos o sus deducciones sobre la enfermedad o sobre alguna parte de ellas son correctas. Y bueno, y por otro lado, vos sos quien generalmente lo recibís con el pañuelo en la mano, lleno Exacto. de preguntas. Entonces decís, bueno, ¿qué significa para el paciente tener este espacio para hablar? Yo ahora te escucho. Muy bien. Me escuchas, a mí me das el espacio para hablar, creo que es Exactamente. Así que importante. hazlo. Ahí voy. Bueno, José Luis, pues sí, creo que este tema es muy importante porque tener ese espacio para hablar para los pacientes es algo clave, ¿no? Es algo que permite, ¿no? El poder expresar lo que están viviendo a la hora al estar en esta consulta con el profesional sanitario que les está diciendo algo, ¿no? Les está contando cómo ha ido la enfermedad, cómo van los resultados, lo que sea. Entonces, primero hay una escucha por parte del paciente, por lo general, pero también toca este otro lado, que es que el paciente tenga un tiempo para poder compartir y para poder expresar lo que está viviendo. Yo muchas veces escucho a los pacientes en mi espacio, ¿no? Como psicólogo cuando vienen y cuando que echan de menos este espacio para hablar. Que han entrado en la consulta, como decía hace poco una chica, y decía, pues que he entrado y he salido y no he dicho nada, ¿no? Es decir, a la paciente, dice, a ver, es que no puede ser, ¿no? Vengo después de X tiempo con ganas bueno, de contar, solo me ha dado los resultados, pero no he podido yo contar cómo ha sido mi experiencia durante este mes, por ejemplo, ¿no? Que no nos hemos visto, ¿no? Y claro, esto en una enfermedad crónica pues es sumamente importante, porque es como hablamos, ¿no? Y compartimos y estamos de acuerdo en que es un proceso que además lleva tiempo, que puede uno estar mucho tiempo y claro, ahí ese no poder tener esos espacios para hablar pues genera algo difícil en la relación con el profesional sanitario. ¿Sí? Yo diría que no, ahí es clave tener este tiempito, ¿no? este rato para poder expresarse, ¿no? De alguna manera. Sin duda. Y digamos, coincido plenamente con vos. Y digamos, desde tu óptica, ¿cómo y cuándo generar estos espacios para hablar? Yo creo que ahí, ¿no? Un poco por mi experiencia también, es cuando hay cuando es necesario esta comunicación, ¿no? De diferentes situaciones que vive el paciente, de noticias, de cambios que haya en los tratamientos, ¿no? Es decir, al final yo diría que cada consulta va a requerir de ese espacio, ¿no? Generando ese espacio, lo que vamos a conseguir es que haya confianza, que es lo que facilita esa comunicación precisamente, ¿no? Ese poder intercambiar, ¿no? Y esa confianza es clave en el proceso crónico. Yo por lo menos a los pacientes que les he escuchado que confían en su médico, eso les salva muchas veces. A veces dicen, yo he escuchado esto, de decir, joder, es que, vale, igual no hay un gran cambio en el tratamiento o en la mejora exactamente, pero simplemente el hecho de que haya una escucha, de que haya esa confianza, de, bueno, vamos a intentar hacer algo, vamos a ver cuál es el siguiente paso, ¿sí?
y escuchar, expresar esto por parte también del paciente, ¿no? De, pues no sabemos qué vamos a hacer o no sé cómo voy a hacer esto, y el paciente escuchar eso, o sea, el médico escuchar eso, genera una confianza que le da al paciente la vida, diríamos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es decir, le da una seguridad que le permite expresarse, ¿no? Y le permite seguir tirando, ¿no? Y bandeando esta situación crónica, ¿no? que está viviendo, ¿no? Y te pregunto, digamos, a propósito de lo que estás comentando, se me ocurre preguntarte, em, ¿vos tenés en forma sistemática, o como modus operandi del grupo en donde te movés, comunicación con el médico? Es decir, vos podés decirle, mira, la paciente tal, digamos, vino a la consulta con tales problemas, tenelo en cuenta en el futuro. Primero, eso ocurre, y si no ocurre, si te parece que sería positivo que ocurriese. Yo creo que esto que dices es algo muy, muy importante a considerar, ¿no? Yo en mi ámbito de trabajo es difícil que haya esto, ¿no? Porque participo en un espacio asociativo, cuando vienen los pacientes, pues ellos me transmiten lo que han vivido, ¿no? La experiencia con el médico, por ejemplo, con el personal sanitario, que también ahí entran pues, ¿no? Las diferentes profesionales, y yo no puedo llegar a esos profesionales, ¿no? Alguna vez que he podido dar una charla, por ejemplo, ya han aparecido los profesionales, pues sí que he podido compartir un poco o transmitir ciertas experiencias de pacientes, pero no tengo esa comunicación. Sí que lo conozco esto, lo he podido vivir en un espacio hospitalario, en el que sí que el psicólogo forma parte también, ¿no? de la plantilla, vamos a decir, y tiene la oportunidad, junto con los otros profesionales sanitarios también, médicos, enfermería, ¿no? De poder comunicar, oye, el paciente está viviendo esto de esta manera, es importante que le des un espacio, o es importante para este paciente, para esta persona, hablar, expresarse, que le escuches, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Que el médico pueda ponerse en esa posición también, ¿no? Y pueda escuchar, pararse y ver que eso va a ayudar mucho a la persona que tiene delante. Va a ser claro. Absolutamente, digamos, a ver, desde mi experiencia también esto es, Mm, uno es autorreferencial, pero bueno, cuenta lo que le ha tocado vivir, y no es claro. que esto sucede en Marte, bueno, digamos, son cosas que realmente a uno le han tocado vivir, con lo cual, digamos, la autorreferencia me parece que en esta situación es válida. Y Mm, digo, porque hay pequeñas cosas que se transforman en grandes temas, que suceden en el intervalo entre consultas. Qué sé yo, un problema matrimonial, o un problema laboral, algún problema del resto de la familia. Entonces, digamos, uno a veces no entiende cómo las cosas son como son, con la evolución de la enfermedad crónica, pero resulta que hay que buscar el problema en algunos sucesos del intervalo. Y esto, digamos, si el paciente no tiene sistemáticamente un espacio de diálogo, es como que, digamos, si el médico no es suficientemente, no escarba un poquito en las cosas, se pierde el contexto. Según todo lo que detecta como médico es, estamos peor. Ahora, ¿tengo que ajustar el tratamiento o tengo que resolver o ayudarlo a encaminar otro problema? Y acá también me parece de extrema importancia el tener un espacio para hablar. Totalmente de acuerdo. De hecho, la historia de la persona, ¿no? Lo que está viviendo la persona en un momento determinado, se pierde por el camino. Porque muchas veces yo es la experiencia que me transmiten los pacientes, ¿no? Es como, ostras, es que estoy viviendo, pues imagínate una separación, lo que dices, problemas en el trabajo, con un hijo, no sé, sí, que todo eso influye también en la experiencia, en la convivencia con la enfermedad. Y Absolutamente. eso, ¿no? De alguna manera, como decías, pues se obvia, ¿no? Se queda un poco ahí al fondo o a un lado, y el profesional no lo escucha, ¿no? O no le da un espacio, por lo menos, para escuchar. Evidentemente, el profesional no tiene que resolver nada de la familia ni lo que sea, pero sí entender
que hay un contexto en el que la persona vive, relacional, sobre todo, que le está afectando, ¿no? Que puede influir en la enfermedad y en la situación, ¿no? A mí me cuentan cosas del trabajo, por ejemplo, que estoy seguro que el médico no sabe, pero es que esas cosas generan, por ejemplo, un estrés, una ansiedad que en alguien con una enfermedad crónica le pueden estar machacando, ¿no? Les pueden estar eh, Sí, dificultando. perjudicando la evolución, sí, no Eso te es, quepa la menor duda, estoy convencido eso que es. eso pasa y muchas veces no se detectan, sea porque, bueno, pasó y entonces el paciente lo dejó atrás, pero evidentemente pasó y alguna marca dejó porque el médico no lo investiga. Digamos, no es que uno como médico tenga que ser una especie de Sherlock Holmes, pero tiene que entender que el paciente es el paciente y sus circunstancias. Entonces, digamos, todo esto tiene que ser de alguna manera explorado. Muy Y a propósito de esto también te digo, en cuanto al tiempo, digamos, vos, digamos, ¿qué tiempo considerás que es el adecuado? Si es que uno puede poner un tiempo medido en meses o en sesiones o lo que fuere, o el tiempo es más dependiente de otras variables. Pero, y aparte también, ¿cuánto en general sería el tiempo de cada sesión de intercambio que vos considerás más adecuado? Ujú. A ver, ahí yo creo que es, a veces pacientes he escuchado, ¿no? Dice, bueno, pues me he tirado una hora en la consulta, que eso es algo como muy raro, ¿no? En el sistema de salud, poder estar una hora con el profesional, ¿no? Con el médico o el profesional sanitario es muy difícil, ¿no? Porque no hay tiempo, porque van todos los pacientes seguidos, ¿no? Pero sí hay personas que han podido estar en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, pero a veces hay personas que me han dicho que no han podido hablar ellas, sino que ha hablado todo, todo el rato el profesional sanitario, por lo tanto la hora ha sido más de contar el profesional, que a veces está bien también porque te pueden contar muchas cosas y eso te puede resolver muchas dudas, aunque no las expreses, y otras veces sí que han tenido espacio para contar, para emocionarse, para, bueno, expresar, ¿no? Que al final, como decíamos también, la conversación también implica emoción, ¿no? Porque estoy viviendo lo que estoy viviendo Absolutamente. y eso creo que el profesional lo tiene que acoger de alguna manera, ¿no? Sin pretender resolver, sin pretender solucionar o hacer terapia psicológica, ¿no? Como que paso estamos nosotros, digamos, y por el tiempo, evidentemente, pero sí algo muy importante que es acogerlo, ¿no? Entonces, este tiempo yo creo que lo importante es la calidad de ese tiempo, ¿no? Que esa exploración que pueda hacer o esa invitación al paciente a conversar, a hablar o a expresar las dudas que tenga, lo que está viviendo también en su contexto, ¿no? Como acabamos de comentar. Eh, expresar sus miedos, sus preocupaciones, sus buenas sensaciones también, ¿no? Se pueda explorar con ciertas preguntas y que ese ratito que pueda ser 5 minutos por lo menos, tener 5 minutos estaría muy bien, a 10, 15 minutos estaría muy bien, yo creo, como un tiempo de buena escucha, ¿no? De buen compartir, digamos, ¿sí? Y sobre todo desde ahí poder, es decir, creo que algo que tiene que quedar muy claro es que la conversación va a continuar o tiene que continuar, ¿no? Que la conversación se puede parar, se puede posponer, pero tiene que continuar de alguna manera, porque si no, no dejamos de vivir, ¿no? Es decir, de consulta a consulta o de cada vez que nos veamos han pasado muchas cosas en medio, como decías bien antes, ese contexto, todo eso que sucede, desde la propia enfermedad, síntomas, lo que sea, a las circunstancias que rodean a la persona, ¿no? Entonces, la conversación tiene que continuar, pero que ese rato de conversar, de escucha, de acompañamiento, pues sea de la mayor calidad posible, ¿no? Sin perdernos en solo lo técnico, ¿no? O en solo transmitir una información muy concreta y como que la persona se las apañe. No, no. Todo eso genera un movimiento muy importante que ha de ser quizás escuchado, ¿no? O acompañado un poco desde ahí. Exactamente. Es como que de pronto, digamos, los médicos manejamos más la información y la razón para hacer un poco, para ir a los extremos y fijar el concepto, ¿no? No quiero decir que todos somos iguales, pero digo que la tendencia es que el médico maneja más la información y la razón y el psicólogo más las emociones. Pero estaría bueno que esa agua divisoria
entre la razón y las emociones no sea tan neta, sino que tienda a fusionarse y que permita las dos cosas, porque la persona es ambas cosas y el médico debe ser capaz de percibir la emoción del paciente. Entiendo que el tiempo, las presiones, etcétera, lo hacen, digamos, impracticable a veces en la vida cotidiana, pero de pronto hay que mutar hacia un modelo en donde contemple un trabajo más interdisciplinario. Sí. Pero bueno, esto es un punto que lo discutiremos con otro café. No quiero extender demasiado esta charla porque digamos, tenemos que tomarnos nuestro café de hoy. Así que te agradezco mucho, Jesús, compartir todos estos insights que vos tenés. Y bueno, obviamente que el tema no está cerrado porque da para mucho y seguramente en futuras charlas vamos a abordar este tema, probablemente desde otro ángulo, pero seguramente lo vamos a abordar nuevamente. Continuaremos conversando sobre ello, claro que sí, y aprovechamos para tomarnos el café. ¿Cómo no? ¿Cómo Gracias. no? Y a disfrutarlo. Gracias, Jesús. Gracias a ti.